Muy buenas tardes, ¿cómo me les va? Hola, hola, buenas tardes, ¿cómo estamos? Un Bien, gusto gracias. poder saludarlos. Bueno, Igualmente, excelente. Carlos. Saludo especial a ustedes, dos mis compañeros de panel, a todo el comité organizador, a nuestra amiga Alejandra Rincón, que nos está ayudando con todo el tema logístico. Este panel pues está conformado por tres personas de una multidisciplinariedad, pero pues bueno, afortunadamente se nos dan estas oportunidades para poder enlazar todo lo que, todo nuestro conocimiento. Vamos a presentar un momento acá. Este panel, pues, para el 26º Congreso Internacional del CLAP sobre la reforma del Estado y la Administración Pública, está compuesto por tres personas de dos nacionalidades diferentes. Y tenemos al compañero Carlos Fabián Márquez Granja, que pues es nuestro compañero del hermano país del Ecuador, y pues por Colombia estamos Lice Yaira González Vargas y Freddy Benavides Vivas, quien les está hablando. El panel se llama La complejidad en la gestión pública, profesionalización y transparencia y evaluación presupuestaria. Así que bueno, eh, los panelistas nos presentamos. Quien hace las veces de coordinador y les está hablando, soy Freddy Benavides Vivas, administrador de empresas y maestrando en políticas públicas de la Universidad del Valle, Colombia, certificado como Scrum Master, analista, investigador de políticas públicas, el desarrollo y clima organizacional y temas sociales. Mi experticia en el área de planeación estratégica financiera, tanto para organizaciones del sector público como privado. Tenemos a la compañera Lice Yaira González Vargas. Ella es administradora pública, especialista en gobierno, gerencia y asuntos políticos y actualmente estudiante de la maestría en políticas públicas y desarrollo. Actualmente se desempeña, tiene un cargo bastante interesante porque es la alcaldesa local de la localidad de Osa, de una de las localidades más grandes de nuestra capital, del distrito capital de Colombia, en Bogotá. Y a nuestro compañero del hermano país del Ecuador, a Carlos Fabián Márquez Granja, quien es economista de la Universidad de Cuenca, doctorando en estos momentos de la EACD de Buenos Aires, Argentina, es especialista en administración pública, es máster en negocios internacionales y gestión del comercio de la Universidad de Guayaquil y se desempeña aparte de otras actividades que realiza bastante interesantes en gremios que tienen que ver con temas académicos y administrativos. Es docente universitario de pre y posgrado a nivel nacional e internacional. Pues el presente panel aborda de manera transversal la complejidad de la gestión pública desde tres diferentes pero complementarias líneas de estudio. La primera resume el proceso evolutivo de la profesionalización de la función pública durante los modelos del Estado más representativos y las dificultades que han tenido para generar valor público, dado la necesidad de contar con servidores públicos dotados tanto técnicamente como bases éticas y valores. Esto pues se termina relacionando el MIPG, modelo que Colombia pues, proyecta para el aprendizaje y que sirve para el aprendizaje de toda Latinoamericana, de la región latinoamericana. Y pues la segunda línea, la segunda ponencia en esa línea, tenemos a la transparencia como base fundamental, aborda la transparencia como base fundamental para pensarse la gestión pública, basado en las experiencias adquiridas desde la alcaldía local de Bosa, perteneciente a Bogotá, Distrito Capital de Colombia, proponiendo la incorporación de buenas prácticas de gestión para lograr una transparencia que garantice el valor público. Y pues tenemos a la tercera, que en ese sentido pues cierra la tercera ponencia, evaluando principalmente desde la gestión presupuestaria la complejidad que representa la implementación de la constitución política del Estado ecuatoriano para lograr una calidad de vista a la ciudadanía que garantice la consolidación de valor en la gestión pública. Bueno, entonces, continuando, arranco yo, quien les habla, Freddy Benavides Vivas por Colombia, y mi ponencia se llama La profesionalización de la función pública, un proceso evolutivo que demanda sus mejores frutos para las sociedades del siglo XXI. Entonces, tenemos que arrancar con el primer hito diciendo que el orden estructural adoptado
por la gran mayoría de los países, para la conformación y organización de sus entidades se denomina la burocracia, la cual dentro de sus rasgos característicos opera a partir de tres principios constitutivos. Las actividades se deben realizar, primero, las actividades se realizan respondiendo a objetivos claramente establecidos, los cuales se reparten de manera burocrática según las responsabilidades de quienes conforman esa estructura y se asignan como deberes oficiales. La segunda es que quienes hacen las veces de autoridad y toman decisiones dentro de esta estructura deben de contar con un reconocimiento legal y que estos responden a un cumplimiento normativo que rige tanto el sector como la entidad. Y el tercero, de aquí viene pues la parte importante, en cumplimiento a todo lo anterior, este tema, toda esta normatividad declara que solo pueden prestar servicios a aquellas personas que, según reglas generales, están calificadas para ello. O sea que, tal como lo establece el tercer principio constitutivo, la exigencia para las personas que presten servicio público deben de estar calificadas y para asumir y llevar a cabo funciones o deberes oficiales demandando una necesaria profesionalización del servicio público. O sea, que deben de contar con aptitudes propias del más alto nivel para cumplir con las necesidades y expectativas de la ciudadanía. Al mismo tiempo deben contar con un cumplimiento de códigos de valoración ética que garanticen una negada sumisión a las responsabilidades otorgadas. Estos pues orientados a la consecución del bien común por encima del interés particular del aparato estatal. Lo que vemos, eso se está dando hace pues décadas como lo que se llama el valor público. O sea, desde un principio, desde la burocracia, ya empezamos a ver que sus principios constitutivos demandan la generación de valor público. Pues prácticamente demanda que los servidores públicos tengan claramente capacidades técnicas como principios éticos y morales. Pero pues esto es lo que pone, es una de las situaciones más complejas, dado que enfrenta de manera directa la naturaleza humana, sin cabida a puntos intermedios. Aquí no se puede estar medio de un lado y medio de otro, no, se hace bien, se va por el valor, por el bien común o por el bien particular. Aquí hay unas dificultades que vamos a empezar a caracterizar al respecto. Entonces, la instalación del vamos al segundo hito, que es la instalación del denominado estado de bienestar, pues que fue tomado por la teoría del economista, el profesor John Maynard Keynes, que tuvo como finalidad principal, pues, hay que decirlo, esto sucede posterior a la Gran Depresión, que entre tantas se le atribuyó al Estado poco control sobre el mercado y especialmente sobre sus actores más influyentes, quien con una voracidad generaron una especie de canibalismo que culminó con un acaparamiento nada saludable de los medios de producción y abastecimiento industrial. Pues entonces la idea del estado de bienestar fue garantizar una convergencia entre lograr un fluido desarrollo del mercado y una generación de capacidades al Estado estatal para garantizar una protección de esos actores de ese mercado y una estabilidad económica. Entonces, a partir de allí, hay un cambio radical en lo que es el enfoque del Estado, en el modelo de Estado, donde el Estado ya empieza a ser un agente económico que actúa mediante la gestión para la demanda efectiva como garante del pleno empleo. Después de esa gran depresión, el desempleo fue terrible, o sea, el tema económico fue muy complejo, entonces entra el Estado a ser intervencionista en todo sentido para mejorar esa situación. Entonces, el Estado debió aportar del Estado, debió pues los pilares para ese entonces, modelo keynesiano, demandó que el aparato estatal consolidara un portafolio o baraja de servicios tan amplio como todas las esferas de la sociedad, con el ánimo de garantizar la protección de todos los espacios donde se moviera ese mercado. Entonces, demandando que la profesionalización fuera muy amplia, o sea, todo que los servidores públicos estuvieran, o sea, hubiera profesiones de todos los sectores en el servicio público. Y pues obviamente esto generó que el estado de bienestar pretendía como tal hacer que el capitalismo liberal hacerlo económicamente más productivo, pero socialmente justo. Pues la prueba de ello fue que su funcionamiento durante el tiempo pues generó
bienestar después de la posguerra y pues réditos económicos como sociales. Pero pues una vez más se puso a prueba la capacidad de los servidores públicos para sostener una posición neutra y objetiva a la defensa del bien público, que era lo que se buscaba, era el bien. Pero pues en esta ocasión y con mayor exigencia, dado que tenían una gran relación, interacción directa con los actores del mercado, quienes ya vienen con unos intereses particulares y unas costumbres de lo que pasaba anteriormente y que provocó la Gran Depresión ya mencionada. Entonces ahí pues tenemos un problema que se empieza a configurar en todo el proceso de la profesionalización del sector de la función pública. Bueno, entonces, sin embargo, a pesar pues, de todo de varias décadas, ese abanico de responsabilidades tan amplio y diverso hizo que la conformación de las entidades estatales fueran con unas estructuras robustas y muy complejas. Ahí pues ponemos como ejemplo una tortuga para verla, pues como para ejemplarizarlo, lo cual pues dificultó en gran medida un control efectivo sobre las actividades y deberes de los oficiales a cumplir por parte de estos servidores públicos, también la capacidad de actualizarse y adaptarse a las nuevas necesidades y expectativas de la sociedad, y pues así como los retos globales en cuanto a tecnología, servicios nuevos, la necesaria relación interinstitucional entre instituciones para agilizar los trámites. Pues sin duda alguna, esto puso en la palestra al sector público. Eso fue tenaz, o sea, pues ya todos los sectores estaban en contra, pues empezaron a ponerse en contra del sector público, destacando las limitaciones del sector público para el crecimiento para un crecimiento que cubriera la demanda de los ciudadanos cada vez mejor educados e informados, una incapacidad de adoptar nuevas y efectivas formas de formular, implementar y evaluar políticas públicas, una rigidez absoluta que impedía la adaptación de dinámicas al mundo cada vez más acelerado, una prestación ineficiente de los servicios públicos, generando presión por parte del sector privado y especialmente pues la industria y el comercio, un creciente cuestionamiento sobre la efectiva función de los servidores, una dificultad para adaptar tecnologías y pues una incapacidad de poder actuar según los cambios demográficos. Adicionalmente, pues estas situaciones, esa dificultad de cruzar información hizo que se presentaran en muchos países situaciones como que las personas fallecían y seguían cobrando sus pensiones, por ejemplo, porque no hay un cruce de información. Entonces, al no haber ese cruce de información, porque no habían adoptado las tecnologías, pues podían haber ese tipo de situación. En el documento base está muy más especificado esa situación, con ejemplos hasta de países del primer mundo, donde sucedió eso. Bueno, esta característica generalizada del sector público hizo que se generaran dificultades grandes entre la relación la relación Estado-ciudadano, pues porque su inoperancia era terrible, la anquilosada y desplicencia de la mayoría de los servidores públicos hizo que entraran estos personajes en escena, los tramitadores que por dinero e influencias al interior de las entidades, pues agilizaban esos trámites requeridos por los ciudadanos. Entonces esto dio pie a que se impulsaran reformas administrativas con la aparición de la denominada New Public Management. En empresa viene la nueva gerencia pública como un superhéroe, como lo vemos ahí, para la cual se fundamentó en resaltar precisamente la incapacidad del aparato estatal para generar valor público. Entonces, para rescatar un documento interesante que se llama La Gobernanza en Transición, en donde dice que la nueva gobernanza se destacaba, estaba para retomar la autoridad y obtener flexibilidad en el sector público, garantizar un buen desempeño, ejercer control e impulsar responsabilidad, establecer competencias y elección profesional, brindar servicios de cara al ciudadano, mejorar aspectos relacionados con la gestión del talento humano, adoptar las TICs, perfeccionar la labor de regulación y principalmente fortalecer las funciones de gobierno desde un centro articulador. Entonces, en este momento es necesario que hagamos un análisis
desde el tema sociológico, porque así como las entidades estatales fueron avanzando y evolucionando con cosas buenas, como con cosas tampoco pues para rescatar los avances del sector privado, pues también importantes. El sector privado avanzó sin las dificultades que tenía el sector público. Entonces, precisamente esta propuesta del New Public Management pretendía incorporar esas ventajas adquiridas por el sector privado al andamiaje del aparato estatal, lo que significaba la transformación de ambos sectores, dado que las entidades y instituciones estatales empezaban a concesionar servicios a privados, esperando contar con mejor capacidad profesional de cara al ciudadano, aprovechando esas ventajas que el sector privado había adoptado en su proceso de profesionalización. Hasta aquí, excelente esa propuesta. Entonces, igualmente, para las organizaciones del sector privado, empieza a haber un gran reto para sus procesos de profesionalización, para rescatar lo tradicional y bueno, y como no, empezar a hacer una renovación de lo que era necesario. Pues es precisamente en este punto lo que se generó una delicada línea entre el cumplimiento de las necesidades expectativas de los ciudadanos como entidades prestadoras de servicios públicos, a su vez alcanzar metas y cumplir indicadores de gestión particulares, destacándose los de carácter financiero, muy propios de una organización del sector público, claro está. Esto en la práctica pues fue el detonante de varias dificultades en el proceso de profesionalización, dado que no era transparente ni fácil de controlar el cumplimiento de los 3 principios constitutivos mencionados anteriormente en la burocracia, y menos que se lograra un sentido de protección a la ciudadanía promulgado por el sector, por el estado de bienestar. Aquí ya empezábamos a tener dificultades. Entonces, esto generó nuevamente dificultades en la relación Estado-ciudadano que llevaron a repensar un rescate de la función pública, dado la cabida de la denominada nueva gobernanza. Entonces, aquí aparece otro superhéroe para rescatar porque el sector público otra vez a la palestra. Entonces, en adelante, pues este modelo, la nueva gobernanza, proponía poner al ciudadano como centro de toda la actividad de la función pública. En adelante, pues la profesionalización de la función pública debía tener o contar con una base ética y una sensibilidad social destacada. Entonces, con toda la generación de valor público, volvemos otra vez con el chulito arriba. Entonces, para América Latina, pues dentro de la búsqueda que caracteriza a los países de América Latina, para establecer y consolidar modelos efectivos para sus procesos de profesionalización, destacamos el de Colombia, que estableció el modelo integrado de planeación y gestión pues, mediante el decreto 1499 expedido por el Departamento Administrativo de la Función Pública. Este vino, ahí vemos el modelo del MIPG, este vino pues por todo el proceso que hizo el país como tal, la República de Colombia, para ingresar a la OCDE. Pues hay unos datos, no los voy a resaltar, pero pues la OCDE luego le dijo sí a Colombia y empieza todo este proceso de transformación en el modelo colombiano. El MIPG se destaca que es un modelo que opera el accionar está por medio de 11 instituciones de nivel central de gobierno, cuya operación está establecida en 7 dimensiones, como lo vemos aquí en este modelo, y busca el cumplimiento de 18 políticas de gestión y desempeño institucional, orientadas todas a mejorar la relación Estado-ciudadano. Aquí, como vemos en el dibujo, pues la idea es que el ciudadano termine siendo la generación de resultados, termine en una ciudadanía contenta y feliz con el sector público. Y el ámbito de aplicación es principalmente para todas las entidades del orden nacional, territorial y local que hacen parte de la rama ejecutiva. Lo que más se destaca de este modelo y pues para pretensiones de esta ponencia es el proceso de profesionalización desde la dimensión 1. Como vemos aquí me devuelvo, la dimensión 1 está en todo el centro del modelo. La que se ve de colorcito verde, talento humano. ¿Por qué? Porque es denominada como el corazón, como la parte más importante. Entonces, este modelo pone
como al funcionario público como la parte a rescatar, a trabajar, a gestionar para mejorar eso. Entonces se toma la profesionalización de la función pública como algo relativamente fundamental dentro del proceso de para dónde va el aparato colombiano según este modelo. Entonces, pues tenemos muy importante que ofrecerle a la entidad, o sea, estas dos políticas, la política de gestión estratégica del talento humano y la política de integridad, la primera tiene como propósito permitir que las entidades cuenten con un integral, idóneo, comprometido y transparente que contribuya a cumplir con la misión institucional y los fines del Estado para lograr su propio desarrollo personal y laboral. Y pues por su parte la política integral, su propósito es desarrollar mecanismos que faciliten la institucionalización de la política integral en las entidades públicas con miras a garantizar un comportamiento probo de los servidores públicos y controlar las conductas de corrupción que afecten el logro de los fines esenciales del Estado. Retomando pues el hilo conductor de esta ponencia, se puede destacar que de la aplicación teórica de este modelo se rescatan los motivos de la burocracia, incluyendo pues los principios, los valores éticos y morales consolidados en la integridad del servidor público, el enfoque de protección a los derechos de los ciudadanos promulgado en el estado de bienestar, lograr resultados medibles y satisfactorios desde la función pública con eficiencia, eficacia y efectividad, tal como lo propuso la nueva gobernanza, o perdón, la nueva gerencia pública mejor, y finalmente consolidar un modelo operativo para el sector público cuyo centro de acción sea el ciudadano, logrando afianzar la relación Estado-ciudadano mediante la generación de valor público. Con ello, pues, se intenta defender pues que en la presente ponencia que se recopila el proceso evolutivo hasta ahora. Entonces, hasta aquí los hitos que se han propuesto en esta ponencia se estarían cumpliendo teóricamente en este modelo, algo que sería bastante interesante para analizar. Pues entonces se necesita hacer análisis profundos porque mediante escenarios, porque que se requieran escenarios prospectivos tanto para la mejor aplicación en el contexto colombiano de esta propuesta, ya que ha tenido bastantes dificultades, que esté a la altura de las demandas y expectativas de la sociedad del siglo XXI. El MIPG ha presentado dificultades tanto en su interpretación, sin haber sido efectivamente sorteadas por el Departamento Administrativo de la Función Pública, que no ha podido entender en el modelo para poderlo explicar. Eso ha demorado considerablemente su vida e implementación en gran parte de las entidades, instituciones del Estado colombiano, como también ha sufrido rechazo por resistencia al cambio. Y pues así como la negación de empresas, hay empresas que no tenían claridad como las empresas industriales y comerciales del Estado, porque por el tema de la reserva comercial, si tenían que publicar o no, si tenían que acogerse o no, una cantidad de dificultades que se han venido resolviendo con los nuevos, el nuevo modelo operativo, la en su para se pueda consolidar un valor compañero. Conclusiones y recomendaciones de esta ponencia. Pues queda mucho pública y su diferencia, porque es que una cosa es la moral, otra cosa la ética. Entonces hay unas situaciones que se han presentado allí y que pues obviamente nos dificultades en cuestión de la corrupción. Entonces es muy bueno, no está citado acá en este momento. Estudiar sobre las evidente y constante falla integral. Yo le denomino falla integral, me permito
acuñar ese término, porque es que se falla tanto en lo ético como en lo técnico. Vemos que los casos de corrupción en nuestros países hay una falla ética al hacer las cosas mal, pero entonces se hacen beneficio como contratista de los grandes, a los grandes contratos del Estado, se le otorgan a los que o terminan siendo los patrocinadores de las campañas políticas de estos gobiernos de turno. Hay una falla ética, pero entonces se le asignan a personas o a entidades que no tienen idoneidad sobre el tema en particular, y vemos lo que se conocen como elefantes blancos y todo eso. Entonces se está fallando en lo ético y en lo técnico, una falla integral allí. Es necesario revisar la nueva figura del servidor público adscrito al sector privado. Se sabe mucho del servidor público, pero que está en la actividad pública, pero que tanto del que está prestando servicio público desde el sector privado. Es necesario revisar esa parte. Sé que hay muy buena literatura, pero nos falta consolidar mucho criterio al respecto. La falta de adoptar metodologías ágiles en los procesos de planeación estatal es muy importante. Por ejemplo, para el caso colombiano, lo decía yo ahora, una dificultad que ha tenido Función Pública, el Departamento Administrativo de Función Pública, es entender que ese modelo MIPG tiene inserto una metodología ágil allí, y pues eso está en contravía de la ley 152 de 1994, que es la ley orgánica de planeación de desarrollo. Necesitamos revisar esa ley, por ejemplo, y empezar a hacer una revisión completa del aparato desde lo normativo para su funcionamiento y poder implementar mejor ese modelo que teóricamente, como lo expliqué hace un rato, sería una maravilla en cuanto a la relación Estado-ciudadano y lo que necesitamos de nosotros, y acortar esas brechas de por qué allá sí, acá no, el primer mundo sí funciona y acá no. Parece que ese modelo puede ser un camino o un puente para lograr. Y por último, profundizar sobre lo que yo denomino, vuelvo y qué pena me acuño allí, otro término, la captura de la información de la organización informal sobre la formal, que es lo que sucede en el sector público. El sector público está capturado por la organización informal. O sea, dentro de la teoría de las organizaciones sabemos que la organización formal acoge una organización informal, pero resulta que la evolución del aparato estatal ha llegado a que la organización informal sea mucho más fuerte que la formal, algo que es ilógico, pero es la realidad, y esté capturando la formal, y por eso esas fallas integrales, como lo denominé. Aquí pues algo parecido a este gráfico que presento aquí, pues como para ejemplarizar esa situación. Muchas gracias por la atención. Seguimos con nuestra compañera Liceyaira González Vargas y su ponencia La fórmula de la transparencia. Listo, muchas gracias Freddy por esa introducción a mi intervención. Quiero extender un cordial saludo también para Carlos, que nos acompaña desde Ecuador y con quien estamos conformando este panel en el que estamos tratando diferentes temas asociados a la gestión pública en la administración estatal. Quisiera también extender un cordial saludo para las personas que están conectadas a la sala 5 en esta versión del Congreso del CLAD, y todo mi agradecimiento para este espacio. Como ya lo ha mencionado Freddy, el título de mi ponencia se ha denominado La fórmula de la transparencia, y estamos acorde con este escenario en el que Freddy empezó a manifestar, a explicar el modelo de MIPG, cómo se ha implementado en nuestro país. La fórmula de la transparencia o esa ponencia está enfocada a un caso de estudio específico o un caso o una descripción de una experiencia, mejor dicho, desde la alcaldía local de Osa. La alcaldía local de Osa, en este instante administrada a mi cargo, como Freddy también hizo en la introducción, me desempeño actualmente como alcaldesa local de esta localidad, tiene ciertas particularidades, y empezamos a implementar un modelo o diseñar una estrategia de buenas prácticas que nos permitiera poder avanzar o mostrar claramente al ciudadano qué es lo que queremos vivir, para mostrarles que la gestión pública transparente también puede ser posible. ¿Cómo inició esta ponencia? Primero, es necesario hablar
que la transparencia o todo el fenómeno que se da actualmente sobre diferentes quejas asociadas a corrupción, inconformismo de la ciudadanía, la desconfianza hacia las instituciones públicas, al hecho que hoy en día, de hecho, aún sigue latente a pesar de que se han implementado diferentes medidas, que se han diseñado políticas, que los países han pensado y han aperturado su información pública, persiste una percepción realmente negativa sobre la gestión institucional y sobre el mismo servidor público quien ejerce algún tipo de responsabilidad en las funciones del Estado. De ahí que se ve que las instituciones públicas son permeadas de corrupción y día a día también estamos viendo diferentes intervenciones asociadas o noticias sobre este factor. Pensarnos en esa situación que es real, que es vivida, que sabemos que es un fenómeno en la corrupción que sigue latente, nos implica y nos da una responsabilidad como servidores públicos y en este caso, en esta experiencia de la alcaldía local de Bosa. Tenemos la obligación de pensarnos día a día cómo mejorar nuestra gestión y que pensar en una gestión transparente sea realmente posible, que esté guiada de diferentes herramientas y sobre esto seguir actuando. Para esto, quiero iniciar como hablando o mencionar, continuar más bien esta presentación de ponencia diciendo, bueno, necesitamos hacer una transformación en la gestión pública a una gestión transparente, pero ¿cómo se ha dado esto? Resulta que cuando analizamos o vemos de qué forma se daba la gestión pública, siempre existía y es ese velo, esa opacidad de la información que es como el antagonismo a lo que ahora queremos hablar de gestión transparente, pero allí, de hecho, yo citaba dentro de mi ponencia un documento de Omar Guerrero en el que él explicaba abiertamente qué era el secreto estatal y cómo se consideraba que el saber administrativo público, entre más privado, entre más secreto, era totalmente racional y se suponía aún más puro. De allí hasta de un ejemplo casuístico mencionaba la existencia de un cargo denominado secretario, que yo sé que hoy en día en todas las administraciones públicas todos tenemos un secretario, una secretaria, pero su nombre está asociado precisamente a eso, al que guardaba un secreto. Allí lo que se establecía era una clara separación entre la acción estatal y la ciudadanía. Entonces, se está trabajando para la ciudadanía, se está trabajando para el pueblo, pero en realidad ellos no tenían esa acción activa o esa vinculación real a la toma de decisiones públicas, donde ahí vemos ese secreto, esa reserva de información, esa racionalidad administrativa de esa forma como se veía trabajando, la invisibilidad de procesos del gobierno, todo de una forma bastante secreta, bastante privada. De ahí que se muestra o se presenta un caso particular o de qué forma empezamos a abrir, cuál fue la necesidad puntual para que la administración estatal de verdad empezara a abrir sus puertas, empezara a publicar su información, empezara a mostrarse más a la ciudadanía. Y esto está asociado a un reclamo legítimo y es la ciudadanía, los gobernados, los habitantes de determinado territorio, la población en general. Y ahí se menciona incluso el estallido que se genera con un reclamo de derechos humanos en el país de Francia, donde allí la acción activa de la comunidad bajo un inconformismo, oiga, llama la atención al Estado y le dice, es momento de que ustedes también me estén dando información, de que nosotros también podamos tener acceso a esto. Y aquí se empieza a tener también un juego de cómo empezamos a jugar, porque es el Estado que ya venía diseñado, el gobierno que traía unos parámetros claros en el que todo se manejaba en un secreto estatal, ve la necesidad de que su información tiene que ser abierta, porque tiene que llegar a su usuario final y en este caso que es a la ciudadanía como tal. Aquí el papel activo de la ciudadanía fue una pieza clave para la apertura y publicidad de información de la gestión de los estados, que es parte de lo que hoy también vemos cuando ya más adelante podamos hablar de un gobierno abierto, donde esos principios del gobierno abierto incluyen la participación, la transparencia, la colaboración, es decir, ser y pensarnos en una gestión transparente es ubicar precisamente a quien está recibiendo bienes y servicios del Estado, que es el ciudadano, con una reclamación legítima y es que pueda conocer de primera fuente qué es lo que sucede al interior de la administración pública. Ya no es un modelo en el que necesitamos ver la opacidad y ese secreto estatal que se estaba presentando, pero al ver ese panorama o esa ruptura que se nos genera en la administración de una administración pública tradicional, que ve inmersa día a día diferentes reformas, que hay una necesidad latente de apertura de información,
donde la opacidad y el secreto característicos que dominaban asuntos del Estado deben sucumbir frente a la intención democrática. Y esta intención democrática es conocer qué está sucediendo allí. Y en ese torno o ese contexto teórico es el que nos lleva a pensarnos en una fórmula de la transparencia. Surgen diferentes preguntas, diferentes interrogantes de cómo podemos actuar frente a eso. Entonces, ¿cómo hacemos que la gestión pública sea visible? ¿Qué herramientas crear para una institucionalidad transparente? ¿Cómo asociar dichas herramientas a las conductas de los servidores públicos? Y tal vez un interrogante más grande de qué forma estas acciones contribuyen a recuperar la confianza ciudadana, que al final del día eso es lo que se está buscando con la participación, una confianza ciudadana activa. Bien lo exponía Freddy en esa primera ponencia cuando hablábamos de un centro, de un modelo MIPG que una serie de políticas están dando un resultado al final que es llegar al ciudadano. Pero también hay un elemento central que es el talento humano, quienes están trabajando al interior de las instituciones públicas. En este orden de ideas y siguiendo esta línea, yo quiero centrarnos, primero entendamos qué es la transparencia o cuál es el enfoque o los elementos característicos que tomamos sobre la transparencia para llegar a este resultado de la fórmula como tal, de la transparencia. Primero, entender que esa transparencia, en una descripción básica, de hecho la RAE la define como una calidad transparente y como aquellos cuerpos que permiten ver objetos con nitidez a través de él, donde se podía concluir que efectivamente la transparencia no implica una exposición completa, pero sí implica que aunque haya un objeto y haya algo que esté ahí, ese aspecto o elemento que lo protege va a permitir que ese primer elemento se vea por completo, va a permitir que sea totalmente contemplado, observado, y en este caso, si lo pasamos ya a la gestión pública, es que nosotros entendamos qué está sucediendo al interior del aparato estatal. Ya yéndonos un poquito más allá, yo citaba dentro de todo esto un concepto de transparencia por Colombia, en el que nos dice que es más amplio, se va al enfoque de los arreglos institucionales que se necesitan para que esto funcione. Y ahí mencionaba que la transparencia es el marco jurídico, político, ético y organizativo de la administración pública que debe regir las actuaciones de todos los servidores públicos en Colombia e implica gobernar expuesto a modo de vitrina al escrutinio público. Efectivamente, esto es lo que sucede. Cuando se trabaja de forma transparente o nos pensamos que la gestión pública debe incluir todos los elementos de transparencia, implica que cualquier acción o decisión que se tome desde la administración está sujeta al control ciudadano, a la auditoría permanente, al monitoreo, a la sanción, al reclamo, a la queja y ocasionalmente a la felicitación. Pero esto implica ser transparentes, decir y mostrar las cosas tal cual están sucediendo, hacerlo de una forma totalmente honesta, y después empezamos a unir con otro tipo de instrumentos de gestión pública, como son los principios del Código de Integridad, que nos está diciendo en el caso para Colombia, que son 5 valores que aplican a todos los servidores públicos, donde la honestidad es clave, la justicia, la equidad y otro tipo de elementos que va a permitir que lo que se está haciendo como servidor público en la administración de verdad está entregando un servicio que satisface las necesidades de la comunidad y que está siendo siempre sujeto a ese control. Dentro de todo ese contexto que conllevan, cuáles son las acciones que se hacen, que se implican para trabajar de esa forma. De allí que vemos también que la transparencia se nos convierte en un principio o 2 elementos de cómo lo vamos a entender en el marco de esta propuesta de la fórmula de la transparencia. Primero, la transparencia es un principio. Cuando vamos al marco normativo y tomando como ejemplo básico el Estatuto de Contratación, nos dice que la transparencia, la publicidad de la información es un principio. ¿Qué implica esto? Que tiene un componente de obligatoriedad. Este componente de obligatoriedad nos va a permitir actuar o nos da ya unos parámetros claros que la administración debe implementar en su gestión diaria y sobre esta trabajar, que debe cumplir unos tiempos, que debe informar en cierto periodo, que si un ciudadano me realiza una solicitud de información tengo un tiempo establecido, y allí es donde la transparencia la podemos ver como un principio o un conjunto de reglas que me da un parámetro de acción como administración pública en esta ocasión. Y allí lo podemos ver como principio. Hay un segundo parámetro cuando la transparencia se nos convierte en una herramienta, que está de hecho bastante ligado
a pensar la transparencia como principio. Cuando la pensamos como herramienta, es decir, decirle que la transparencia nos va a dar una serie de instrumentos, una serie de buenas prácticas que al ejercer el ejercicio público, que al realizar cada función, al ejecutar cada obligación y o función, va a permitir que lo que yo estoy haciendo lo esté realizando de una forma correcta, de una forma honesta, que está llegando al ciudadano como tal. De allí es que nosotros contemplamos en este momento cómo la transparencia, en el marco de todo lo que estamos viendo, para decir que llegamos a una fórmula, es que esto siempre va a ser un principio y siempre va a ser una herramienta. Cuando lo vemos también como herramienta a la transparencia, de hecho en el caso colombiano pues existen política pública nacional para la transparencia y la lucha contra la corrupción. A nivel distrital, de hecho, existe la primera política pública distrital de integridad, no tolerancia con la corrupción y transparencia, que nos da una serie de productos y un plan de acción de qué queremos hacer. ¿Qué debe hacer cada institución distrital? ¿Qué debe hacer cada, en este caso, alcaldía local para que su gestión trabaje o sea cada vez más transparente? ¿Cómo mejorar el acceso a la información? Porque cuando hablamos también de acceso a la información, recordemos que se nos convierte es en un derecho primero de todos los ciudadanos habitantes del territorio, pero que también es un derecho llave, es decir, cuando yo tengo acceso a la información, puedo llegar a obtener un servicio de salud, que también es otro derecho fundamental, y así de esta forma vemos al acceso a la información un derecho llave, y todo esto empieza a unirse con esos instrumentos. Cuando yo hago énfasis en los instrumentos es porque existen. Entonces, cuando no hablamos, por ejemplo, ley de transparencia, es un instrumento que le está diciendo a las instituciones públicas, si usted quiere ser transparente en su página, o no si quiere, para que usted sea transparente debe cumplir con estos documentos. En su página debe aparecer un organigrama, debe aparecer cuáles son sus canales de información, debe aparecer cuáles son sus sedes, debe aparecer cuáles son los instrumentos de gestión de información pública, y todo esto al final son instrumentos que cuando existen en las instituciones, lo que me está garantizando es que el ciudadano va a tener un contacto mayor, va a tener canales de acceso, de accesibilidad hacia la administración, va a conocer qué se está haciendo en las instituciones y va también a entender cómo funciona o cómo llegar a contactarse de forma mayor y más cercana con toda la administración estatal. En este instante, en pantalla sé que se está viendo ya la presentación donde hablamos, listo, todo este es el contexto general que yo he dado. Ya hablamos de cómo la transparencia existió, empezó a existir como una necesidad de la ciudadanía, que era un reclamo legítimo hacia un Estado que guardaba secretos, que era opaco en su gestión, que no le estaba contando a la ciudadanía qué estaba haciendo, cómo estaba funcionando al interior, que ese reclamo legítimo se nos convierte en diferentes instrumentos que nos permiten actuar hoy en día las administraciones públicas, pero que a la vez persiste diferentes sensaciones o percepción negativa sobre lo que se hace en las instituciones, que persiste una temática bastante grande, un fenómeno asociado con el tema de corrupción, y que todo esto fue resumido o que lo condensamos en dos aspectos fundamentales de la transparencia, como principio y como herramienta. De aquí quiero llegar a este eje central de esta ponencia, y es decir, en la alcaldía local de Osa contamos con la fórmula de la transparencia. Decir que existe una fórmula que nos indique cómo ser transparente puede que sea algo arriesgado, pero entendamos cómo funciona esta aplicación y cómo existe un compromiso del día a día que consiste en crear diferentes herramientas, diferentes aprendizajes, una construcción del día a día que nos permite generar una gestión más transparente. Cuando llegamos a pensarnos en la transparencia de las alcaldías locales, existen diferentes factores para ver. Entonces, yo hablaba de unos instrumentos que existen a nivel nacional, a nivel distrital, que se aplica y que es de obligatorio cumplimiento para las diferentes instituciones públicas. Pero cuando vamos al caso puntual de las alcaldías locales, entendiendo estas para quienes las conocen o quienes no, decir que las alcaldías locales, que en Bogotá son 20, son una dependencia de la Secretaría Distrital de Gobierno. Dentro de toda la estructura organizacional de la Secretaría Distrital de Gobierno aparecen las alcaldías locales como una dependencia que se encargan de diferentes aspectos, entre ellos cumplimiento de las funciones de los alcaldes locales. En el estudio se ha demostrado que ya son
200 funciones a cargo del alcalde local y adicional, ¿qué más hacen las alcaldías locales? Tienen la coordinación de la ejecución de planes y programas de impacto local, la interlocución con las juntas administradoras locales, la ejecución de acciones de control policivo, la atención de peticiones y demás funciones asignadas por ley. ¿Cómo se hace o cómo se garantiza el cumplimiento de estas funciones o de estas actividades en las alcaldías locales? Pues hay una asignación presupuestal que para esta vigencia redondea a 1 billón de pesos para el caso del distrito, 1 billón de pesos distribuido en las 20 localidades y que para el caso puntual de la localidad de Bosa nos ubica para esta vigencia en el tercer lugar de asignación presupuestal. En el caso de Bosa, tenemos nuestro primer año de plan de desarrollo local conformado por 31 proyectos de inversión, 73 metas. Pero como para qué menciono esto, es para decir, toda esta asignación presupuestal o lo que hace la alcaldía local de Bosa, que para este año llega a más de 86.000 millones de su presupuesto para ejecución de la vigencia, nos lleva a un panorama real, y es que trabajamos con un elemento que es bastante importante y son los recursos públicos. De ahí que pensarnos en todo lo que ha pasado en la gestión transparente, cómo lo aplicamos en un ejercicio real y práctico a lo que hoy en día se hace, que vamos a trabajar en el caso de la localidad de Bosa para 800.000 habitantes, que nuestra población está estratificada más del 97% en estrato 1 y 2, que cuando vamos a la encuesta que nos habla de encuesta de la pobreza multidimensional, nos identifica que más del 5% de nuestra población está incluida en estos niveles. ¿Y esto para qué? Considerarnos en las diferentes necesidades del territorio, considerar en las diferentes peticiones de nuestros habitantes de Bosa, nos hace pensar que esta administración debe implementar una fórmula de la transparencia, debe garantizar la aplicación de buenas prácticas de gestión que garantice que la entrega de bienes y servicios para todos los habitantes de Bosa sean realmente con una gestión transparente, que sean realmente claros, que se realicen con procesos realmente honestos, donde el compromiso de cada servidor público que está vinculado a la alcaldía local de Bosa nos garantice que vamos a llegar de esta forma a los habitantes de Bosa. Este es como el panorama de por qué crear una experiencia diferente que nos permita la aplicación de las diferentes herramientas que ya se han generado para la transparencia y la lucha contra la corrupción en la alcaldía local de Bosa. De ahí vamos a otro contexto que nos permite también entender por qué surge esto. Entonces, mencionar, cuando hablamos de una gestión transparente y la forma como se aplica directamente en las alcaldías locales, pues encontramos algunas diferencias, que eso es lo que nos hace también cómo pensamos que todo esto que se ha diseñado a nivel nacional, distrital, también llegue al nivel local del distrito. Un ejemplo de esto es cuando se realizó la medición del índice de transparencia por Bogotá. Bogotá es la primera ciudad capital que midió su gestión en términos de transparencia, que el promedio que lo hizo en 2 versiones, y el resultado promedio de 36 entidades distritales que se midieron superó al promedio de las entidades nacionales cuando el índice de transparencia se aplicaba a nivel nacional. No obstante, ¿qué tiene esto? Pues estableció una línea base, que nos indica cuál es el nivel de riesgo asociado a la gestión del distrito frente al tema de transparencia. Esta medición no contó o no incluye información de las alcaldías locales. ¿Qué nos ubica frente a eso? Que no existe una línea base, que nos indique cuál es el nivel de riesgo de corrupción en las alcaldías locales o cuál es el nivel de aplicación de los arreglos institucionales que se han contemplado desde sociedad civil. No tenemos una línea base. Siguiente caso o punto en contexto. En el año 2011, por expedición del Congreso de la República, se creó el Estatuto Anticorrupción, Ley 1474 de 2011, que donde indica la obligatoriedad de todas las entidades públicas a crear su propia estrategia anticorrupción, que es lo que conocemos hoy como Plan Anticorrupción y Atención a la Ciudadanía. Para el caso particular de las alcaldías locales, al ser una dependencia de la Secretaría Distrital de Gobierno, quien lidera toda la formulación de este plan, pues es la Secretaría Distrital de Gobierno. ¿Qué implica eso para las alcaldías locales?
que es la política o el componente que más se aplica en las alcaldías locales, es el asociado a la rendición de cuentas, a mecanismos de participación ciudadana, y la injerencia realmente cuando se identifica el nivel de participación o incidencia de las alcaldías locales en la estructuración de este plan en realidad es bastante bajo. Un ejemplo de esto es el primer componente asociado a la gestión de riesgo de este plan, cuando quien lidera esta actividad, pues claramente por funciones es la Oficina Asesora de Planeación, que solamente está en el nivel central de la Secretaría Distrital de Gobierno, y su monitoreo y seguimiento también corresponde a nivel central, cosa tal que no llegue por completo a la alcaldía local. Cuando vamos a otro caso contexto es la aplicación de ley de transparencia. Por este mismo enfoque o estructura, yo hago mucho énfasis en esto, en que las alcaldías locales son una dependencia de la Secretaría Distrital de Gobierno, pues todos los ítems asociados al cumplimiento de ley de transparencia no aplican directamente a las alcaldías locales. Esto que nos hace ver que el nivel que se presenta de cumplimiento a las alcaldías locales frente a la ley de transparencia, pues está sujeta a coordinar información con nivel central o posiblemente no aplica dependiendo del caso particular que este conlleve. Y estos son como puntos claves que nos llevan a pensar, bueno, ¿cómo más podemos articular, pensarnos en esas buenas prácticas para mejorar nuestra gestión? Otro caso puntual asociado a código de integridad. Todas las alcaldías locales deben asignar un gestor de integridad que van a trabajar de forma articulada con la Dirección de Talento Humano de la Secretaría Distrital de Gobierno, que no nos está garantizando que haya un solo gestor de integridad, que posiblemente y con el alto riesgo de rotación de personas de prestación de servicios en las alcaldías locales, no todos se están enterando de qué es el código de integridad, cuándo se adoptó un código de integridad que aplique para las alcaldías locales y de qué forma pueden contribuir para que este mecanismo en realidad garantice mejoras en todos los procesos de la gestión local. Son situaciones que van pasando en el día a día, pero que nos hacen otra vez pensarnos en que necesitamos pensarnos en una fórmula de la transparencia, que ahora sí haciendo qué es lo que se crea en la alcaldía de Bosa. ¿Qué pensó la alcaldía local de Bosa bajo ese contexto, bajo esa necesidad real de llegar con resultados reales, transparentes, íntegros y honestos a todos los habitantes de Bosa? Nos pensamos en una campaña que se ha denominado la Fórmula de la Transparencia. La fórmula de la transparencia tiene un elemento estructurador, que así lo hemos denominado. Ese elemento estructurador tenía algo fundamental, que cumpliera con tres características principales: que tuviera diseño, que tuviera pedagogía y que tuviera conceptos técnicos. ¿Esto por qué? Porque no tendría sentido que le digamos al habitante de Bosa que nosotros somos transparentes si al interior todos nuestros servidores públicos aún no saben que existe una ley de transparencia, aún no saben que deben cumplir con todos los parámetros y demás lineamientos que me garantizan una gestión transparente, y aún no han aprendido que hay una responsabilidad innata como servidores públicos de proteger todo lo que nos ha sido asignados para luchar contra la corrupción y garantizar una gestión transparente. Por eso necesitábamos llegar de forma pedagógica, llevar esos conceptos técnicos de forma diferente a cada servidor público de la alcaldía local de Bosa. Y si quieres, Freddy, ya puedes pasar a la siguiente diapositiva y en ese acento ya de qué es la fórmula de transparencia. La fórmula de la transparencia, como decía, contó con un factor estructurante que lo utilizamos de esa forma y lo denominamos tabla periódica de la transparencia. Esa tabla periódica tiene diferentes elementos que le pide al servidor público que sea cada uno el que defina qué es lo que necesita para ser transparente. Esos elementos no todos son en positivo, pues hay algunos que consideramos o fueron denominados frágiles, que es precisamente lo que también hay que quitar de esta gestión para hacer diario. De ahí que incluimos dos tipos de intervenciones, una interna y otra externa. La interna le pedía a cada servidor público y o colaborador de la alcaldía local que definiera su tabla, su fórmula de la transparencia. Y muy posiblemente para algunos ser transparente en su gestión es tener una responsabilidad al cuadrado y diferentes formas de articular este tipo de elementos, o garantizar que su compromiso le restará la impuntualidad y así entregar mejores bienes y servicios a la comunidad. Luego de ese trabajo externo, esta misma apuesta institucional fue presentada directamente a ciudadanía. Bosa es de las localidades que más cifras presenta en participación ciudadana.
De hecho, tenemos más de 60 instancias de participación activas y diferentes apuestas distritales que en el territorio de Bosa han mostrado ejemplo de bastantes personas vinculadas. Llevar en la parte externa es mostrar este mismo ejercicio ya con ciudadanía, pero decirles de qué forma la gestión institucional de la alcaldía local de Bosa le está apostando a una construcción permanente de transparencia y que busca fortalecer la participación ciudadana. De esta forma quiero concluir la ponencia hablando que la fórmula de la transparencia ha sido un ejercicio de construcción de buenas prácticas que está articulando o garantizando que la implementación de los diferentes instrumentos para la transparencia y lucha contra la corrupción sean aprendidos desde el componente inicial o central del modelo de MIPG, donde el servidor público, el talento humano, tenga esta comprensión completamente directa de estas herramientas y garantice que la respuesta al ciudadano cumpla con estos lineamientos, proteger la administración pública para que la entrega y el cumplimiento de los fines estatales de verdad llegue a quien debe llegar, y en este caso a los habitantes de nuestra localidad. De esta forma ya quedaría pendiente si se genera algún interrogante al respecto. Muchas gracias, Fred. Bueno, muchas gracias a Lisset por esa excelente ponencia. Nos avisan que tenemos apenas unos 15 minutos, pues no sé si es posible reponer el tiempo que nos demoramos, porque pues hubo una dificultad ahí en la logística, para que el compañero Carlos tenga un poco más de espacio en su presentación. No sé qué nos pueden avisar desde la parte. Y le agradeceríamos a Alejandra que nos ayude, porque pues eso nos descuadra un poquito el itinerario, y la presentación del compañero Carlos es muy interesante. Iniciamos tan afanados pues por el cambio de horario, que a mí se me olvidó presentar mis diapositivas, ¿no? Entonces, bueno, y no queremos que le pase lo mismo al compañero Carlos. Entonces, así que bueno, sin más, me dices, Carlos, si aquí se están viendo tu diapositiva. Todavía no, falta colocarlas. Bueno, voy a colocarlas, entonces permíteme, dame un momento, entonces le vuelvo y hago compartir pantalla, esta. Mientras nuestro compañero Freddy hace la logística, que aprovecho la oportunidad para agradecerle a Freddy por toda la logística, la coordinación. De igual manera, un cordial y fraterno saludo, en primer lugar, a todos los participantes que son parte de este evento académico investigativo lleno de conocimientos y experiencia de todos los panelistas en las distintas temáticas. Un saludo asimismo que traspasa fronteras con Fred, con Lisset, con el comité organizador y con todos. Pero bueno, vamos ahora a entrar en materia. Como consta mi nombre en pantalla, Carlos Márquez Granja, a las órdenes desde Ecuador. Todavía no, Freddy, no se visualizan todavía las diapositivas. Permíteme a ver que aquí sí me aparecía, permíteme a ver. Compartir, Freddy, perdimos aproximadamente 15 minutos, ¿sí? Sí, qué pena, yo le contesto aquí. Sí, aquí a Alejandra le digo, sí. Reponer. Bueno, entonces ya por aquí están. Vamos de nuevo a hacer el ejercicio. Compartir pantalla. Bueno, entonces aquí me dice compartir pantalla, compartir ventana, esta ventana, compartir esta ventana. Ahora sí, ¿te aparecen tus diapositivas? Ahora sí están apareciendo. Perfecto. Muy agradecido. Listo. Ayúdame con la siguiente, por favor. Listo. Dentro de las ponencias, tanto la ponencia de Freddy, con la temática de Freddy y de Lisset, son muy interesantes, que nos robustece y nos colabora y nos fortalece en el tema de conocimiento
y el tema de compartir experiencias para el mejoramiento y perfeccionamiento de la administración pública, para tener una administración pública de calidad. La temática que me toca abordar es el tema de evaluación de la gestión presupuestaria en los gobiernos autónomos descentralizados. En mi país, en Ecuador, se denomina así a los gobiernos locales, y vamos a topar muy brevemente sobre... Freddy, ¿me ayudas con la siguiente, por favor? Sí, claro, no hay problema. Qué pena, Carlos, no se te escucha. ¿Ahí me estás escuchando? Sí, ahí sí te escuchamos. Sí, ¿me ayudas con la siguiente, por favor? Listo, sí. Bueno, no te escuchamos, Carlos. No, es que no se pasa a la siguiente diapositiva. Estamos en la diapositiva, perdón, ¿en cuál estás viendo acá? Vení. Miremosla así, a ver. ¿Así las podés ver bien? Ya, a ver, ya pasaron algunas. Deberíamos iniciarlas desde cuando empieza, desde ahí, perfecto, ahí, una anterior. Ya, obviamente, para no cansarlos y tratar de no, insisto, no hacer muy cansado este panel, en Ecuador, como en la mayoría de los países, siempre se ha caracterizado por tener un modelo centralista, concentrador en las capitales de cada uno de ellos. Obviamente donde cada gobierno concentra su nivel administrativo, técnico y político. Esto fue una característica muy particular hasta los años 90, 2000. En el caso ecuatoriano, a partir de la Constitución política promulgada en el año 2008, se le da una dinámica y un fortalecimiento a los gobiernos locales. Y a los gobiernos locales le denominamos gobiernos autónomos descentralizados, GATS, en sus distintos niveles, de poder ejecutivo, ¿no? Que tenemos desde los parroquiales, cantonales, provinciales y obviamente zonales. En este caso, prácticamente vamos a topar el tema de un caso municipal, que es un tema, parte del tema de los gobiernos locales, como decía, de un GAT municipal. Este proceso de descentralización da un gran giro a partir de la promulgación de la Constitución 2008, que luego permite de que se vayan estructurando los distintos marcos normativos, entre ellos el COTAT, que es el Código Orgánico de Organización y Descentralización Territorial, que eso es como la norma suprema para las actividades, atribuciones, competencias que tienen los gobiernos autónomos en sus distintos niveles de ejecución. Obviamente, para esto tenemos que concatenar el tema de lo que es la gestión pública, la gerencia política, que esto va a ir entrelazado y va a ayudar a fortalecer a que el gobierno local pueda consolidar y pueda asentar en lo que denominamos gobernabilidad. La gobernabilidad no es nada más que es donde podamos actuar y podamos ejercer el poder con todos los actores y sectores en pro del beneficio de la colectividad, partiendo del bien común desde y hacia ellos.
¿Me ayudas, Freddy, con la siguiente, por favor? Te agradezco. En este aspecto, obviamente los gobiernos locales necesitan ese motor dinamizador para propender y propulsar y fortalecer el desarrollo económico local propio de cada territorio. En este aspecto, el gerenciamiento político y la gobernabilidad van entrelazados de la mano. ¿Para qué? Para que se pueda utilizar, para que pueda ser de una manera eficiente, adecuada y oportuna a través de la planificación. ¿Planificación de qué? Planificación de todas las actividades, de todas las gestiones y de todas aquellas particularidades que el gobierno local tiene que ejercer en beneficio de su comunidad, en beneficio de la colectividad. Obviamente esto no puede darse, no es adecuado si no tenemos una participación ciudadana activa. Lo topó Lisset en el tema de transparencia, que es totalmente importante. Es primordial la transparencia, ya que en los últimos tiempos, para no alargar tanto, en el último año y medio, 2 años, por este tema pandémico que hemos vivido, se ha visto opacado o empañado esta práctica. Una práctica que debe ser permanente y constante, pero también debemos ser coherentes y conscientes de que en pretexto de la transparencia no podemos entorpecer el tema de la ejecutividad de la gestión pública. Todo debe ir de manera armoniosa y todo debe ir de manera articulada. Y obviamente la gestión presupuestaria no podemos olvidarnos que es transversal, desde todos los puntos y desde todas las aristas, el tema de la gestión presupuestaria. ¿Me ayudas con la siguiente? Perfecto. Tenemos como desarrollo de actividades, tenemos la gestión pública, tenemos el tema de los indicadores, pero antes de pasar a indicadores vamos al tema de gestión. La Real Academia de la Lengua Española señala claramente que la palabra gestión proviene del latín gestio y es la acción de hacer diligencias conducentes al logro de un negocio, de un deseo cualquiera de actividades. También sin olvidar que relaciona con la acción y el efecto de administrar, que es graduar o dosificar el uso de algo. Entonces podemos resumirlo, que es la gestión de la administración de los recursos públicos, la eficiente administración de aquellos recursos públicos que no solo es lo económico, es lo humano, lo tecnológico, es todo lo... Y vivimos en el mundo digital, debemos articular ese aspecto de todos los recursos que estén a nuestro alcance. Cuando topamos el tema de indicadores de gestión, que debe ser el instrumento que sirva para medir, esa es la finalidad, esa es la naturaleza del indicador de gestión, que sirve para monitorear, predecir y administrar el desempeño necesario para alcanzar una meta que debe ser medible. Cuando topamos el tema del objeto del indicador, puede ser cuantitativo o cualitativo, dependerá de la naturaleza del indicador en ese aspecto. Los tipos de indicadores tenemos de gestión, financieros, administrativos, sectoriales, multisectoriales, y que obviamente estos van a ser parte o van a coayudar para mejorar la administración pública, y no solo lo público, sino todo tipo de administración, sea público o privado. Ayúdame con la siguiente, por favor. Gestión presupuestaria. Hemos colocado una sencilla definición en el sentido de que un presupuesto es un plan integrador y coordinador que expresa en términos financieros con respecto a las operaciones y recursos que forman parte
de una empresa para un periodo determinado y bajo ciertas condiciones, con el fin de lograr los objetivos fijados por la alta gerencia, aplicados a cada centro de responsabilidad de cada organización. Por supuesto, presupuesto, la palabra lo dice, es algo presupuesto, estamos anticipando algo. Este presupuesto debe cumplir ciertos principios, como cuáles, de flexibilidad, de modo que pueda llevarse a cabo las actualizaciones de los planes, programas, proyectos. Debe brindar la facilidad del control administrativo, de manera que la dirección y el equipo puedan ir verificando a medida de que va avanzando las situaciones. Debe permitir la cuantificación de los objetivos y metas del presupuesto. Debe permitir la autoevaluación para luego poder hacer el análisis retrospectivo y poder visualizarnos, proyectarnos con un plan de mejoras. Y sobre todo la compilación previo al análisis del área encargada. Ayúdame con la siguiente, por favor. Tenemos en gestión presupuestaria los principios presupuestarios. Los presupuestos públicos, con la finalidad que cuenten con atributos que vinculen los objetivos, se rigen bajo los principios de universalidad, unidad, programación, equilibrio y estabilidad, sin dejar de lado la plurianualidad en el caso que se pueda dar dependiendo los niveles de gobierno. En nuestro país se trabaja también bajo la plurianualidad, sin olvidar, y esto es primordial, el tema de la eficiencia, eficacia, transparencia, flexibilidad, y podamos especificar todo esto. Las partes del presupuesto ya las conocemos todos. Estamos hablando de ingresos, egresos y disposiciones generales. En fases del presupuesto tenemos cinco fases. Ayúdame con la siguiente, por favor. Que es programación y formulación, aprobación, ejecución, seguimiento y evaluación, clausura y liquidación. Cada una de estas fases tienen sus propias particularidades, sobre todo el nivel de cumplimiento a través de plazos establecidos, de cronogramas, y deben ir cumpliendo bajo su propia dinámica en este sentido. Cómo se lo programa y se lo va formulando, quiénes son los que aprueban, en el caso legislativo de los gobiernos locales, que viene a ser el Consejo en pleno, la ejecución a cargo del Ejecutivo a través de, en primera instancia, de la dirección financiera o quien haga sus veces, pero esta no es la mamá de Tarzán. Esta lo que hace es simplemente compilar toda la ejecución de todas y cada una de las unidades. Luego el seguimiento y evaluación, que es necesario, y la clausura y liquidación. En la cuarta etapa, que es el seguimiento y evaluación, es muy importante, muy importante. Eso no podemos olvidarnos de que debe existir el seguimiento y evaluación de manera permanente, donde podamos aplicar el control interno con la finalidad de poder identificar, y en el caso de que existan ciertas desviaciones administrativas, denominamos desviaciones administrativas, al aspecto de que no se esté cumpliendo de acuerdo al cronograma, para que luego los indicadores no se nos caigan y podamos contrarrestar cada fin de trimestre, semestre o de forma anual, dependiendo cómo nos pongamos de acuerdo en hacer la evaluación. Por lo general, aquí en Ecuador se hace un seguimiento y evaluación cuatrimestral, pero esto no significa que solo se lo hace finalizando el tercer mes, iniciando el cuarto. Se lo hace de manera mensual y luego lo compilamos. ¿Me ayudas con la siguiente, por favor?
Para mencionar un caso práctico y real en este aspecto, es de un municipio, de un gobierno autónomo descentralizado, de un gobierno local X, para no dar nombre y no herir susceptibilidades, en el documento de archivo que mantiene los organizadores, tienen todos los datos para, si les puede interesar de pronto a los participantes, está a disposición. Entonces, lo primero que hacemos en este aspecto, en el caso práctico, ya en la práctica, en la realidad, ya en, como quien se dice, en la vida real, sin jugar a palabras y todo, hacemos lo que es un diagnóstico de lo anterior y de lo actual, donde es muy importante que podamos determinar y definir aquello. Luego vamos a ir viendo el cumplimiento legal y normativo, dependiendo, por supuesto, dependerá para el tema de el presupuesto que va a entrar en vigencia, lo que denominamos acá ordenanza de presupuesto, que se debe aprobar hasta cierta fecha del mes de diciembre en primera y segunda instancia, para que luego entre, como quien dice, en vigencia desde el 1 de enero del siguiente año. Esta ordenanza de presupuesto debe ir concatenada, articulada, y debe propender a cumplir lo que está determinado en un plan estratégico, el plan operativo anual y el plan anual de compras. Una vez que está el presupuesto en vigencia es ingresos versus gastos. Lo más complejo en muchos casos, porque necesitamos tener los ingresos propios y otro tipo de ingresos frente a los gastos, dependiendo de la clasificación de los gastos, que pueden ser lo que denominamos los gastos corrientes, gastos de inversión, y todo dependiendo de la naturaleza de cada uno, tanto de ingresos como de gastos. Y en el momento cuando tenemos que hacer la evaluación de gestión presupuestaria, lo que hacemos es la identificación de indicadores, la aplicación de los indicadores y la construcción permanente de los indicadores. ¿Me ayudas con la siguiente, por favor, Freddy? En la evaluación de gestión presupuestaria, para poner un simple ejemplo, lo primero, vamos a determinar los objetivos operativos. El ejemplo es muy sencillo, es una dinámica súper sencilla. Habla de recaudar el 40% de la cartera vencida en el primer semestre del año 2022, siendo este presupuesto de 10 millones. En este caso, 10 millones de dólares, que es nuestra moneda, por citar un ejemplo. Luego, tenemos que identificar las variables. Tenemos dos variables en una misma determinación de objetivo operativo, que es cartera vencida y dólares. Una vez que hemos identificado las variables, vamos a construir los indicadores por cada objetivo. Quiere decir que si tenemos 5, 10, 15 objetivos operativos, vamos a tener mínimo, si tenemos 10 objetivos operativos, vamos a tener mínimo 10 indicadores, mínimo, por ponerlo así. Y cada objetivo operativo se va a desprender de los objetivos que tenga el gobierno local de acuerdo a su plan territorial, a sus planes estratégicos, a su POA, que es el plan operativo anual, al PAC, que es el plan anual de compras, que debe ir cumpliéndose. En este aspecto podemos decir que en la construcción de este objetivo se lo puede construir de dos maneras los indicadores, por tener dos variables dentro de un mismo objetivo. Se puede mencionar el porcentaje de cartera vencida recuperada por el Departamento de Ecoactiva en el año 2022, y el otro indicador, la cantidad de dólares invertidos por el Departamento de Ecoactiva para la recuperación de la cartera vencida en el año 2022. Si se dan cuenta, fácilmente podemos sacar muchos más indicadores, pero hemos puesto a son de ejemplo para
hacerle dinámica y poderme hacer entender. La siguiente, Freddy, gracias. ¿Me ayudas con la siguiente, por favor? Ya. La evaluación de la gestión presupuestaria. Para los gobiernos autónomos descentralizados, en este caso para el municipal, es imperioso que se pueda contar con indicadores que permitan mantener las siguientes características principales. Pueden tener muchísimas más, pero como base deben ser que se ajusten a los cambios, deben ser de orden cualitativo y o cuantitativos, deben dar señales de alarma donde podamos hacer las correcciones de ser el caso, deben ser comparables, deben ser medibles, confiables, porque están partiendo de un documento o de un documento que ha sido aprobado por el gobierno municipal, por el gobierno local, deben ser oportunos, porque la oportunidad es el éxito en el tema de los gobiernos locales, y sobre todo deben ser coherentes y consistentes, lo cual se requiere que la entidad construya sus propios indicadores de gestión relacionados con cada una de sus variables identificadas en los objetivos. La siguiente, por favor, Freddy. Lo primordial, lo principal y de forma permanente en la evaluación del control interno. En el uso de la facultad que le confiere el marco jurídico, la Contraloría General del Estado realiza la evaluación del sistema de control interno, actividad que consta prevista según las normas relacionadas vigentes para este efecto. Esto no quiere decir que solo vamos a esperar que la Contraloría venga y lo haga. La institución tiene la obligación legal, moral, ética de hacerlo de manera permanente. En nuestra normativa, el control interno es de responsabilidad de todos los servidores públicos, desde la máxima autoridad hasta el de menor rango. El propósito general de la evaluación es determinar el grado de confiabilidad de los distintos controles que se han establecido por parte de la institución para el funcionamiento de sus procesos, y a su vez puedan identificar las debilidades o condiciones que necesiten mejorar ciertas acciones. Asimismo, se debe utilizar diferentes y múltiples instrumentos que se concatenen con el conocimiento, experticia y habilidad del equipo que intervenga en esta actividad. La siguiente, Freddy, por favor. Y para terminar y no cansarles, porque estamos cansados, me imagino, las lecciones aprendidas. Prefiero clasificarlas en conclusiones y recomendaciones. En conclusiones, la formulación presupuestaria debe ser estrictamente según el marco jurídico, con valores reales, aplicando objetivos claros. Cuando digo valores reales, algunas personas en muchas ocasiones me dicen, ¿cómo valores reales? Les voy a poner un ejemplo claro. En algún momento hacen un presupuesto y ponen al azar, sin ningún tipo de estudio, sin ningún tipo de sustento, cuánto se va a recaudar por impuesto, al impuesto de predios urbanos, por decirlo. Ha sucedido y en la práctica se da. En segunda conclusión, la implementación de un sistema de control interno. No esperar que la Contraloría o el órgano rector del control de los recursos públicos vaya y nos efectúe esta actividad. Es obligación de la institución, de toda institución pública del Estado y más aún de los gobiernos autónomos, porque son quienes están para satisfacer las necesidades de la colectividad. Y tercero, la evaluación continua y posterior. En las recomendaciones puedo citar de que tenemos importantísimo el tema de validar información, permitir el seguimiento, monitoreo y evaluación, transparentar los procesos sin que esto implique entorpecer la gestión pública, impulsar o fortalecer lo denominado Contraloría Social, veedurías ciudadanas. Este es un tema demasiado amplio, importante y muy de mucha trascendencia si pudiéramos impulsar las Contralorías Sociales.
en ese aspecto, porque siempre los gobiernos autónomos, los gobiernos locales, son los que están en el ojo del huracán, son los que están con mayor nexo y contacto hacia las necesidades de la colectividad. Tener el presupuesto participativo, tener una fortaleza con la participación ciudadana y donde podamos determinar las herramientas, las distintas herramientas, matrices de cumplimientos, las TIC, los distintos sistemas, adaptar y articular las variables según las necesidades que el gobierno autónomo se ha propuesto a satisfacer y que hayan sido detectadas de acuerdo a la metodología aplicada. Más allá de cualquier tema, los gobiernos autónomos, los gobiernos locales son eminentemente políticos y esto hace de que estén siempre en la mira de la ciudadanía por cualquier situación. Por ende, es la obligación legal, ética y moral, sobre todo, de satisfacer las distintas y múltiples necesidades de la colectividad. Para eso fueron elegidos y para eso están en esos cargos. Por eso la importancia de lo que decía Freddy en la profesionalización del servicio público, en perfeccionar las habilidades y lo que decía Liz, la transparencia. Por mi parte, agradecerles la oportunidad de haberme dirigido a ustedes. Espero no haberme pasado del tiempo y espero que de algo les pueda servir esta breve intervención, porque estos temas que hemos topado hoy, que estoy seguro que todos los distintos paneles son demasiado importantes, interesantes, dinámicos y apasionantes. Muchísimas gracias y un saludo muy fraterno que traspasa fronteras desde Ecuador. Gracias. Bueno, muchas gracias a vos, hombre, cómo no. Gracias a Alejandra por la paciencia y la gestión. Así que bueno, nos comenta Alejandra pues por acá que ya se nos acabó el tiempo. Si hay alguna, Víctor Garrido pregunta que la alcaldesa, bueno, ¿hay unos 2 minutos para responder de pronto las preguntas? Bueno, ¿hay preguntas por aquí? No. Para nuestra compañera Licea, había una pregunta que dice que si cree que la estrategia de la fórmula de transparencia es replicable en otras alcaldías locales, pues entendiendo las diferentes dinámicas y la pluralidad de los territorios. Listo, Freddy. Pues para garantizar el tiempo, responderé de la forma más rápida. Yo empezaré por decir que la fórmula de la transparencia, como lo mencioné al inicio, es una buena práctica de gestión. Como toda buena práctica de gestión, ha sido documentada de cómo inició, qué se requiere, qué recursos y cuál es la sostenibilidad que tendría en el tiempo. Al incluir todas estas características, lo que me va a permitir que efectivamente pueda ser replicable y en este caso en las alcaldías locales. Cuando hablo del caso específico de la localidad de Bosa, precisamente en este caso obedece porque yo estoy liderando la alcaldía y como tal estoy liderando la estrategia de toda esta buena práctica de gestión, pero esto no implica que el panorama general, como lo presenté al inicio, es pensando en todas las alcaldías locales, en cómo ha sido el nivel local y la gestión local del distrito. Entonces, en ese orden de ideas, yo podría contestar simplemente que sí, es totalmente replicable. Bueno, como conclusiones, allí como para cerrar, es muy importante trabajar en esto, pues la línea que nos deja este panel como tal, deja claro, empezamos hablando sobre los procesos de cómo, sobre los hitos de los estados que sobre todo se resaltan a nivel latinoamericano, en otras partes del mundo pudiese citarse otros, pero pues nos confiere hablar del tema latinoamericano como tal. Vemos las dificultades que se han atravesado en todo el proceso de profesionalización, viéndolo desde dos aspectos, lo técnico y lo personal. Más allá, más claramente sobre lo ético y lo moral. Entonces, pues en la primera ponencia se vio todas las dificultades que se ha atravesado para poder consolidar esas dos partes, poderlas verlas, hacerlas de una que sea real, que sean fehacientes. En la segunda ponencia vemos un ejercicio muy importante en donde se le hace una apuesta a eso. Se dice, bueno, ya estamos en un nivel en donde
Sí podemos contar con personas técnicas, pero entonces apliquémosle fuerte a la otra parte, a que se dé la parte ética y moral. Entonces, ¿desde dónde? Desde un móvil común que es la transparencia. Entonces, tenemos una experiencia muy bonita allí y cómo ya viendo, ya pasando de que se puede cumplir la parte personal conforme a la transparencia, vamos a la tercera ponencia con nuestro compañero Carlos, en donde vemos un ejercicio bastante complejo que es cómo interrelacionar realmente en la aplicación y desde el nivel presupuestal de los gobiernos, pues lo técnico y lo personal. ¿Por qué? Porque pues la parte presupuestal es la que más dificultades tiene en todo ese proceso de, hablemoslo claramente, la corrupción, que como lo mencioné, me permito acuñar ese término, esa falla integral, la falla de lo técnico y lo ético. Entonces, ¿qué tan difícil es llegar a eso? Nos dejan bastantes, con esos casos de estudio que acabamos de ver, la compañera Lisset, felicitarle por su excelente gestión y ser un ejemplo para ello. Al compañero Carlos, pues porque nos trae un caso de estudio bastante interesante y complejo, pero nos deja luces de que hay mucho que trabajar al respecto. Desde la academia podemos hacer mucho aporte, la verdad, podemos construir mucho, tenemos que hacer un acercamiento más grande y más profundo desde lo técnico hacia nuestras administraciones, las administraciones públicas y bueno, si hay algo más que quieran decir nuestros compañeros, la compañera Lice, el compañero Carlos. No, yo creo que ya es agradecer también a la organización del CLAT esta oportunidad de presentar, y en este caso la experiencia de la Alcaldía Local de Bosa. En realidad ha sido un ejercicio que va parte de una pregunta básica y es pensarnos en el día a día cómo generar una gestión transparente. Entonces ahí la importancia de seguir construyendo y que el saber administrativo público también es un aprendizaje y una construcción del día a día. Y muchas gracias a todos los que participaron y que estuvieron pendientes de la presentación. Bueno, tenía el micrófono desactivado. A Dylan, a Alejandra, sí. Y pues mi compañera Lisette, el compañero Carlos, muchas gracias. Quedamos pendientes pues de todo lo que sigue aquí en adelante para ver cómo la publicación de este panel, de esta ponencia. Y bueno, gracias a la organización. Muchas gracias. Nuevo, chao, Lisette, que tengas una bendecido resto de noche.